Hola, este es un video de la clínica de problemas que tratará de hacer un resumen de los últimos temas de Física 1 que entrarán en el parcial. Los temas que vamos a tratar son estos tres: dinámica del movimiento rotacional, tema de gravitación y el tema de movimiento periódico o movimiento armónico simple. Comencemos. Lo primero que vamos a ver es dinámica del movimiento rotacional. Lo primero que tenemos que saber ahí es el concepto de torque. El concepto de torque, así como el concepto de fuerza, las fuerzas eran algo que me hacían desplazar un objeto. El torque va a ser una cantidad que se le aplica a un objeto, una partícula, que hace que ese objeto rote. Para tener un torque, yo tengo que tomar el torque con respecto a un punto. En este caso, por ejemplo, en la figura estamos tomando el torque con respecto a este punto O. ¿Cómo se hace para calcular el torque? O el torque está generado ¿por qué? Prácticamente por dos cosas. Primero, este brazo de palanca y segundo, la fuerza. Entonces, el vector R, en este caso es este vector que está acá azul, la fuerza aplicada es esta fuerza que está acá, y el torque va a estar definido como el producto cruz entre ese brazo de palanca R eh, con la fuerza. Fíjense que este R siempre va desde el punto donde yo quiero calcular el torque hasta donde esté aplicada la fuerza. Ya que es el producto cruz, lo podemos calcular como su magnitud, la podemos calcular como R por F por el seno del ángulo entre las dos. Ese ángulo entre las dos es este ángulo phi que ustedes pueden ver acá. Entonces podemos interpretar el torque, la magnitud del torque, de acuerdo a dos interpretaciones. O cogemos la distancia perpendicular, que sería este L, distancia perpendicular a la fuerza, y los multiplicamos. Esa sería la magnitud del torque, como se indica acá, F por L. O podemos tomar el R que nosotros tenemos y solo tomar la componente que es perpendicular a este R. Acá la llaman fuerza tangencial. Cualquiera de las dos está bien tomarla. Ya sabemos que los torques hacen que los objetos giren. Va a ser muy importante entonces en esto de dinámica del movimiento rotacional, cuando estemos haciendo nuestros diagramas de cuerpo libres, tenemos que dibujar muy bien las fuerzas, pues la ubicación de estas fuerzas. Por ejemplo, acá en este sistema donde tengo una polea y un bloque, el diagrama de cuerpo libre del bloque es relativamente sencillo: tensión, peso, pero el de la polea ya tenemos que ver en qué punto de la polea actúa cada una de las fuerzas. Acá en este caso la masa actuaría en el centro de masa de la polea, la normal en el punto de contacto, que pues, sería acá en todo el centro también, y la tensión si actúa fuera del centro de masa. Ahí es donde podemos entonces hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques con respecto a este punto que es el centro de masa. Ahora, la convención de que es un torque positivo o un torque negativo nos lo da la regla de la mano derecha. Como sabemos que es R cruz F, entonces pues haciendo el producto cruz podemos seguir la regla de la mano derecha. Una forma rápida, fácil de hacerlo es colocar los dedos en la dirección del vector R y cerrarlos en la dirección del vector F. En este caso el vector F va hacia afuera de la página. Si ustedes hacen eso, van a ubicar su mano de esta manera. Por lo tanto, el dedo pulgar apuntará en la dirección del vector torque, que en este caso pues va para arriba. Fíjense acá en el caso contrario, los dedos de la mano apuntan hacia la derecha en la dirección del vector R. El F va también hacia afuera de la página. Entonces cierro mis dedos en esa dirección, así como indica esta mano, y el vector torque en este caso va hacia abajo. ¿De acuerdo? Con esto entonces se puede saber el signo del torque que genera cada una de estas fuerzas. Podemos plantear también una segunda ley de Newton, en este caso para los torques. En la segunda ley de Newton que teníamos para traslación, decíamos que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Ahora en este caso vamos a decir que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia, que va a ser el equivalente de la masa, en este caso para rotaciones, por
la aceleración angular. Acá lo colocamos el z porque estamos considerando pues no vectorial, sino solo en una componente. Y este pues es uno de los ejemplos. De nuevo consideramos todas las fuerzas que se involucran en esta polea y la ubicación de ellas, el peso en el centro de masa, la normal en el punto acá de contacto. Fíjense que en este caso la polea, el centro de masa de la polea no se va a estar moviendo ni para allá ni para allá porque está acá pues pegada, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que dar 0, pero pues, sin embargo la polea va a rotar, o sea que va a haber, aunque la sumatoria de fuerzas sea 0, va a haber un torque neto que hace que esto gire. Ese torque va a estar dado precisamente por esta fuerza F, que ya ven que el brazo de torque es esta distancia R, que es el radio. Además de entonces de la segunda ley de Newton, podemos aplicar esto también a nuestra energía cinética. Entonces la energía cinética la podemos descomponer en dos términos. El primer término es pues un término que ya conocíamos de capítulos anteriores, donde tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Solo que en particular acá va a ser la velocidad del centro de masa. Esta energía cinética podemos llamarla energía cinética de traslación. Va a ser simplemente, mirando acá el ejemplo, que el centro de masa de este yoyo se mueve de acá hasta acá con cierta velocidad. El segundo término tiene en cuenta que cuando el yoyo se mueve de acá a acá también está rotando. Entonces tendríamos que tener en cuenta siempre que tengamos objetos que se desplazan y que roten, tenemos que tener en cuenta estas dos energías cinéticas. Esta energía cinética podemos llamarla energía cinética de rotación y la podemos calcular como un medio del momento de inercia calculado con respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Ya entonces podríamos plantear la segunda ley de Newton en sus dos formas. La forma que ya se sabía de capítulos anteriores, pero un poco más específica. Porque vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y la segunda sería que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Cuando tenemos un objeto que rueda sin deslizar, puedes rodar en el piso, puede ser por ejemplo este yoyo, si nos dicen que la cuerda no se desliza alrededor del yoyo, podemos relacionar esta velocidad angular con la velocidad del centro de masa mediante esta relación. Esta no es la única relación que podemos usar, sino también la podemos usar para las aceleraciones. Valdría decir que entonces la aceleración del centro de masa es igual a R por la aceleración angular. También es una relación que es válida. Acá entonces se ilustra un poco más todo esto de los objetos que se mueven, que tienen un desplazamiento y que también rotan, y la combinación de estos dos movimientos. Acá podemos ver un ejemplo de este palo cuyo centro de masa describe un movimiento parabólico y que pues también tiene una rotación. Si descomponemos este movimiento en dos, podemos ver que se compone de este movimiento de traslación del centro de masa y este movimiento de rotación alrededor. Fíjense que acá el rojo empieza a la derecha y acá el rojo termina a la izquierda. Entonces sería un movimiento de rotación. Lo mismo pasa cuando tengo un objeto que se está deslizando en una superficie plana. Cuando rueda sin deslizar, eso lo componen dos movimientos. Un movimiento de traslación, donde cada uno de los puntos se está moviendo con la misma velocidad que el centro de masa, y un movimiento de rotación, donde la velocidad, fíjense que es tangencial. Cuando yo sumo estos dos, obtengo el movimiento de rodar sin deslizar. Entonces, por ejemplo, en el centro, pues voy a tener el centro de masa más velocidad 0, pues tengo la velocidad del centro de masa. Y así puedo sumar punto a punto las velocidades. Por ejemplo, cuando sumo este vector con este vector, voy a obtener que la velocidad de este punto tiene un ángulo de 45 grados. Acá voy a obtener que estos dos vectores se suman para obtener dos veces la velocidad del centro de masa. Y fíjense en la parte de abajo, cuando sumo estos dos me da el vector 0, es decir que en el punto de contacto la velocidad
relativa entre el objeto que está rodando y el piso es cero. Por eso es que un objeto rodando sin deslizar no pierde energía por fricción. ¿Cómo calcular ahora el trabajo cuando tenemos movimientos de rotación? Podemos, recuerden, definir el trabajo como la integral de la fuerza por el desplazamiento. De forma análoga, entonces, para los movimientos de rotación podemos definir el trabajo como el torque por el desplazamiento angular. ¿Mm? Si el torque es una cantidad constante, la podemos sacar de la integral y pues, nos queda simplemente el torque por el cambio en el ángulo, que es prácticamente el desplazamiento angular. Y de nuevo podemos utilizar el teorema del trabajo y energía, que nosotros lo habíamos visto como que el trabajo neto es igual a la diferencia de energía cinética. En este caso, por ejemplo, en el caso en el que el centro de masa no se esté moviendo, el cambio de energía cinética sería solo el cambio de energía cinética rotacional, que ya lo habíamos visto previamente. De nuevo, la potencia, que es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que se hace, podemos calcularla como el torque que se aplica a un objeto multiplicado por la velocidad angular que tiene ese objeto. Otra cantidad importante que nos va a servir para hacer diferentes cálculos mmm, relacionados con rotaciones es el momento angular. O sea, al igual que el torque se define por medio de un producto cruz entre R, que es el mismo vector que habíamos hablado cuando definimos el torque, producto cruz con el momento lineal. Esto lo utilizamos, esta definición que está acá la podemos utilizar para una partícula que se esté moviendo con cierto momento lineal, con cierta velocidad, una masa, y este R es el vector que va desde el punto donde yo quiero calcular el momento angular hasta la partícula. Una forma también alternativa, pero equivalente de calcular el momento angular que se usa para objetos sólidos, un cuerpo rígido, es esta que está acá. El momento angular sería el momento de inercia por el vector de velocidad angular. Fíjense que entonces estos dos vectores van en la misma dirección. ¿Cómo sacar la dirección del vector de velocidad angular y por tanto del momento angular? Coloco mis dedos, como está en esta figura, en la misma dirección en la que esté girando el objeto y mi dedo pulgar me va a dar la dirección tanto de momento angular como de velocidad angular. Entonces, ahora sí, ¿para qué nos puede servir esto? El momento angular se relaciona con el torque de acuerdo a la siguiente expresión. ¿Mm? La suma de todos los torques es igual al cambio en el momento angular. ¿Qué quiere decir eso? Que si este término de acá de la izquierda es igual a 0, es decir, si no hay torques en todo el sistema, quiere decir que el momento angular se conserva. ¿Cuándo sucede esto? Esto puede suceder en colisiones o, por ejemplo, en este ejemplo sencillo en el cual pues tengo una persona acá rotando en una silla y tiene un momento de inercia alto porque las masas que tiene en sus manos están lejos de su eje de simetría, de un momento de inercia alto. Cuando él mueve las masas hacia su pecho, está disminuyendo su momento de inercia. Cuando hace ese movimiento no está haciendo ningún torque. Como el momento angular se debe conservar y el momento de inercia bajó, quiere decir que la velocidad angular debe subir. Esto es lo que se observa. Entonces, para este tipo de problemas es que nos va a servir la conservación del momento angular. Hay que tenerlo muy presente. Se usa en conjunto también con la conservación del momento lineal y con la conservación de la energía dependiendo del choque, el tipo de choque que nos estén dando. Acuérdense que puede ser un choque elástico, puede ser un choque inelástico. En ambos, en elástico e inelástico, se conservaría el momento lineal y se conservaría el momento angular. Por último, para esta parte de dinámica rotacional, vamos a hablar sobre los giróscopos. ¿En qué consiste un giróscopo? Básicamente tengo una base acá, una
varilla que sostiene un disco que puede girar. Si el disco no está girando, el peso del disco hace que este disco caiga, como se indica acá. ¿Mm? ¿Por qué? Es por el torque que le ejerce, es calculado a partir de este punto. Este sería el vector R, el vector W sería el vector fuerza, y fíjense que el vector torque, si lo miramos acá con estos ejes X, Y y Z, iría en la dirección del eje Y. Es decir, que la dirección de la aceleración angular de esto iría en este sentido, hacia abajo, y esto se cae. Es lo que uno esperaría. Sin embargo, cuando el giróscopo se encuentra rotando, tiene un momento angular, como se muestra acá. Ese momento angular va en la dirección del eje X. ¿De acuerdo? Ahora, si pues el torque que hace el peso va en la misma dirección, va en el eje Y, y lo que sucede acá es que debemos recordar que el torque es igual al cambio de momento angular en el tiempo. Lo que va a hacer este torque no va a ser que el disco de nuevo vuelva y caiga hacia acá, sino que lo que se va a concentrar este torque es en cambiar este momento angular, cambiar la dirección de este momento angular. Empezamos acá con un vector inicial de momento angular, si lo vemos este montaje desde arriba, y lo que va a ir pasando es que el momento angular va a ir cambiando de dirección. En magnitud no va a ir cambiando, pero sí en su dirección, y va a empezar a rotar alrededor del eje Z. Esta rotación la llamamos precesión, y esa rotación va a tener cierta frecuencia. Esa frecuencia que llamamos acá omega la podemos calcular fácilmente como el cambio del ángulo phi, que es este ángulo phi acá pequeñito que ustedes pueden ver en el tiempo. Si simplificamos un poco esta expresión, podemos ver que esa frecuencia de precesión no es más que el torque aplicado, que es el peso del disco, por R, que es el brazo del torque, sobre el momento angular, la magnitud del momento angular que tiene el disco, que eso depende del momento de inercia del disco y de la rapidez angular que él tenga. ¿De acuerdo? Listo. Siguiendo con el próximo tema, tenemos el tema de gravitación. Entonces la gravitación pues va a estar toda, digamos, por la ley de gravitación universal. Lo que me dice es que si dos cuerpos tienen masa, van a sentir una atracción entre ellos. Esa atracción va a ser de igual magnitud en ambos cuerpos. Va a ser una fuerza de atracción. Entonces acá ustedes ven los objetos M1, M2. Esta fuerza es la que le hace el objeto 2 al 1. Va en la dirección del objeto M2. Y tiene la misma magnitud. Fíjense que la flecha tiene el mismo tamaño que la que le hace la masa 1 a la masa 2. Entonces en magnitud son iguales. Y la magnitud de cada una, esta es la magnitud de la fuerza, sería G, que es la constante de gravitación, es una constante universal. La multiplicación de las masas dividido la distancia a la que se encuentran al cuadrado. Esa es la ley de gravitación de Newton. Ahora, cuando ya tenemos objetos que tienen una distribución eh, esférica, simétrica, por ejemplo, pues puede ser planetas, pueden ser esferas masivas grandes, pero más que todo, digamos que el ejemplo común es el de los planetas. Esa distancia r no se toma desde la superficie del planeta, sino se toma siempre desde los centros de masa, ¿de acuerdo? Así como si fueran partículas pequeñas, pues también se toma desde los centros de masa. Para calcular entonces, ya poniéndonos en el contexto de un planeta, cómo es el peso de un cuerpo de masa m en esa superficie, pues lo que nos toca calcular es utilizar la ecuación, la ley de gravitación universal, para calcularlo. Tendríamos la constante, acá colocaríamos la masa del planeta, acá la masa del objeto, y acá
el radio del planeta al cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo estamos tomando desde el centro de masa de los objetos. Entonces, si un objeto está en la superficie de un planeta, la distancia entre el centro de masa del planeta y el objeto es el radio del planeta. Podemos combinar todas estas constantes, la g, la masa del planeta y el radio del planeta, para calcular una constante. Esa constante es la constante g, que nosotros hemos trabajado pues, en fuerzas cuando decimos que el peso es igual a m por g. Pero esta constante, pues, recuerden que no es universal. Esta constante va a depender del planeta en el que yo esté y va a depender de la distancia a la que yo esté de la superficie del planeta. ¿De acuerdo? Entonces esta g solo la podemos calcular pues, para la superficie y va a depender del planeta en el que estemos. Multiplicando la masa por esta g ya nos da el peso del objeto en ese planeta. Además, recuerden que para los análisis de energía se utilizaba la energía potencial gravitacional, que la tomábamos como mgh. Ahora, este mgh es solo válido cuando el h es muy pequeño. Acuérdense que ese h es la distancia desde la superficie del planeta hasta una altura cualquiera. Cuando ese h ya es muy grande, pues ya no se pierde esa aproximación y lo que nos toca, la forma más general de expresar esa energía potencial gravitacional es esta que está acá. Importante, este signo menos que está acá, este signo menos sale consecuencia de que la fuerza gravitacional sea una fuerza atractiva y la podemos calcular de la siguiente forma. La energía potencial gravitacional en un planeta, por ejemplo. Entonces tendríamos G, tendríamos la masa del planeta, la masa del objeto que yo quiera, y R sería la distancia desde el centro de masa del planeta, o sea, el centro núcleo del planeta, hasta donde esté ubicado el objeto R. ¿Para qué nos va a servir esta expresión de energía potencial gravitacional? Nos va a servir, por ejemplo, para calcular la velocidad o rapidez de escape que debe tener un objeto para escapar de la atracción gravitacional de un planeta. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se iguala la energía cinética que tenga un objeto inicialmente en la superficie del planeta más la energía potencial gravitacional de ese planeta igual a 0. Se hace esa suma, se iguala a 0, porque al final queremos que no quede con energía cinética, o sea, que quede quieto, y queremos que quede tan lejos del planeta que este R tiende a infinito, es decir, que la energía potencial gravitacional sea igual a 0. Cuando nosotros hacemos eso, podemos encontrar la velocidad necesaria que tiene que tener un cuerpo en la superficie de un planeta para poder escapar de la atracción gravitacional de este y nunca más volver. Esa velocidad daría igual a raíz de 2 por g por la masa del planeta sobre el radio del planeta. Ahora hablemos un poco sobre las diferentes órbitas. Entonces ya cuando estamos hablando de las órbitas, podemos hablar del ejemplo más sencillo, que es el de las órbitas circulares. Acá tenemos una ilustración, acá podemos ver que la velocidad es tangencial a la órbita. La fuerza que siente este satélite que está acá ejercida por la Tierra, pues siempre va a ir en dirección al centro de masa de la Tierra. Y fíjense que el R, este R minúscula, está tomado desde el centro de la Tierra hasta donde esté la órbita. Como está describiendo un movimiento circular uniforme, va a tener una aceleración que va a ir hacia el centro, que no es más que la aceleración centrípeta. Con todas estas cantidades, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta, reemplazar la fuerza gravitacional, la aceleración centrípeta por velocidad al cuadrado sobre el radio, que en este caso sería esta r, y encontrar la velocidad que tiene un satélite que está a una órbita a una distancia r desde el centro de masa de la Tierra. Puedo utilizar entonces pues las relaciones que yo sabía de movimiento circular uniforme para encontrar cuál es el periodo de esa órbita. El periodo de esa órbita entonces es la distancia que recorre sobre la velocidad. Utilizando esta fórmula pues ya podemos llegar a precisamente esto que está acá. Entonces notemos que el periodo de la órbita
depende de la distancia a la que esté del centro de masa de la Tierra elevada a la 3 medios. Esto va a ser una relación importante ya que digamos, va a ser parte luego de las leyes de Kepler, que son estas que se presentan acá. Las leyes de Kepler están enunciadas acá, son tres. La primera nos dice que cada planeta se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos de la elipse. Entonces acá tenemos la elipse dibujada. Estos dos puntos que están acá son los focos de la elipse. El Sol se va a encontrar en uno de ellos y lo que va a hacer el planeta es recorrer esta órbita elíptica. Pues como es una elipse va a tener dos cantidades importantes que son el semieje mayor y el semieje menor, que es básicamente la distancia desde el origen hasta acá, que es la máxima distancia, y la distancia del origen hasta acá, que es la menor distancia que está el planeta del origen. Listo. La segunda ley de Kepler nos dice que una línea del Sol a un planeta dado barre áreas iguales en tiempos iguales. Quiere decir que si yo trazo una línea que está de acá hasta acá, el planeta se mueve hasta este punto, trazo la misma línea, fíjense que acá se forma un área. En esa área, vamos a llamarla área 1, el planeta se demora un tiempo t1 en ir de acá a acá. Ahora digamos que el planeta empieza justo acá y termina justo acá. Entonces va a barrer toda esta área que se encuentra delimitada acá. Entonces, si la magnitud de esta área es igual al área que yo tenía antes, el tiempo que le demora al planeta en ir de acá a acá y en ir de acá a acá es el mismo. Esto es una consecuencia de que el momento angular del planeta en la órbita se conserve. El momento angular no va a cambiar. Y la tercera ley es la que nos dice que los periodos de un planeta son proporcionales a las longitudes del eje mayor de su órbita elevadas a la potencia 3 medios, que era lo que precisamente les comentaba de la ecuación anterior. Cuando se tienen órbitas circulares, esta distancia y esta distancia son iguales, entonces el periodo vendría siendo proporcional a la a la 3 medios en este caso. Esas son las tres leyes de Kepler. Este tema entonces ya es sobre la gravedad efectiva que siente un objeto, una persona, en un planeta. Recuerden entonces que el planeta tiene un movimiento también de rotación. Entonces, el planeta, al tener un movimiento de rotación, va a tener una aceleración radial. Entonces, tengamos en cuenta todas las fuerzas que están actuando en este caso acá. Primero, recordar entonces que el peso aparente es cuando yo pongo una balanza, que es lo que marca la fuerza normal. Y el peso verdadero en este caso sería la fuerza debido solamente a la atracción gravitacional. Entonces, si yo estoy en el polo norte, no tengo aceleración centrípeta, aceleración radial en ese caso, entonces el peso aparente y el peso verdadero son el mismo. Ya cuando yo me voy desplazando a lo largo del ecuador, voy a tener una componente de aceleración radial. Cuando yo utilizo mi segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, voy a tener que considerar esa aceleración radial allí. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que, como ustedes se dan cuenta, el valor de G efectivo va cambiando, depende de la latitud a la que yo me encuentre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando estoy muy al norte, por ejemplo en Groenlandia, el valor de G se aproxima al valor de G verdadero, un valor cercano a 9.82. Cuando estoy más cerca del ecuador, en este punto es donde la aceleración radial va a ser mucho mayor, por lo tanto el peso aparente va a disminuir, o sea, la G efectiva, la G aparente es menor. Eso lo podemos ver acá en la zona del canal, me imagino que eso es como Panamá,
donde tengo 9.78 o Jamaica 9.78, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto es para ilustrar que la rotación terrestre tiene una influencia en el peso aparente de un objeto en la Tierra, siendo entonces mayor el peso aparente en los polos norte o sur y menor cuando estamos cerca al ecuador. Listo, y vamos entonces con el último tema, el cual es el de movimiento periódico. Entonces el movimiento periódico, pues como su nombre lo indica, es un movimiento que se repite a lo largo del tiempo y lo pueden pensar, por ejemplo, como un resorte y algo pegado a este resorte. Cuando yo estiro o comprimo el resorte, pues esto, si no tiene fricción, va a quedar haciendo un movimiento oscilatorio. Este movimiento oscilatorio lo podemos caracterizar por varias cantidades. Entonces, la primera es la frecuencia. La frecuencia me dice cuántas oscilaciones hace el sistema en un segundo. El periodo me dice cuánto tiempo se demora el sistema en hacer una oscilación. Entiéndase una oscilación como que el sistema empezó, por ejemplo, comprimido, llegó a su máxima elongación y volvió a estar comprimido. Eso comprende una oscilación. La relación entre frecuencia y periodo se encuentra acá, ustedes la pueden ver, una es el inverso de la otra. Puedo definir también la frecuencia angular, que no es más que multiplicar la frecuencia por un 2pi. Y esto me va a servir pues para calcular diferentes cantidades de acuerdo al sistema de movimiento armónico que yo tenga. Acá lo que se muestra básicamente en el dibujo es el punto de equilibrio en x igual a 0, donde el resorte no está ni elongado ni comprimido. El punto de máxima compresión, donde tendrían x igual a menos a, y el punto de máxima elongación, donde x es igual a a. En cada uno de esos puntos nos muestra cómo sería la fuerza restaurativa, que en este caso es la fuerza del resorte. Cuando está comprimido, la fuerza del resorte quiere ir hacia la derecha, y cuando está elongado, la fuerza del resorte quiere ir hacia la izquierda. Es por eso entonces que, pues al ser una fuerza restaurativa, es que podemos tener ese movimiento periódico y armónico. Entonces, viendo uno de los sistemas más sencillos de este movimiento armónico es el del sistema masa-resorte. En el sistema masa-resorte, la fuerza que ejerce el resorte es menos K por X. El menos, recuerden que está dado porque la fuerza se opone al desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. Utilizando la segunda ley de Newton, esto nos quiere decir que la aceleración es igual a menos K sobre m por X. La m sale desde la segunda ley de Newton. Y eso ya nos permite identificar cuál es la frecuencia angular del sistema. Esa frecuencia angular va a ser la frecuencia con la que esto va a oscilar. Y va a depender de la raíz de K, que es la constante del resorte, sobre m, la masa de el objeto que esté pegado al resorte. Fíjense que no depende, por ejemplo, de la amplitud a la cual yo lo ponga a oscilar, que es, pues es realmente interesante. De acuerdo a las relaciones entre frecuencia y periodo y frecuencia angular que teníamos de la diapositiva anterior, podemos obtener estas relaciones que están acá. La solución para X, como ustedes lo ven acá, va a ser un movimiento oscilatorio en el tiempo. Va a ser la siguiente, va a ser un movimiento oscilatorio con amplitud A, coseno, que es lo que básicamente me da esta forma. Está acá, también puede ser un seno. Omega, que es la frecuencia angular, por T, más phi. Este phi va a depender de las condiciones iniciales. Si, por ejemplo, el resorte empezó comprimido, o empezó elongado, o empezó en el punto de equilibrio pero con cierta velocidad, va a depender principalmente de esas condiciones iniciales. Ahora, entonces, este es el sistema, uno de los sistemas más sencillos. Lo que más pueden preguntar acá en este caso es, por ejemplo, ¿qué pasa si la masa se duplica o si la constante del resorte se divide a la mitad o si pasan ambas cosas al tiempo? Entonces hay que tener claro qué pasa con el periodo. Entonces, por ejemplo, si la masa se duplica, el periodo aumenta en un factor de raíz de 2, porque la masa está dentro de la raíz.
Si la masa se duplica y la constante del resorte se duplica, pues el 2 arriba, el 2 abajo se cancela y el periodo sigue siendo el mismo. Entonces, tengan en cuenta esos tipos de análisis para el examen final. Acá podemos ver entonces algunas gráficas precisamente de lo que yo les estaba comentando. Eh, donde entonces tenemos el caso en donde m aumenta, k es constante y la amplitud también es constante. Entonces la amplitud constante vemos que se cumple, ¿cierto? O sea, va entre el mismo punto positivo máximo, el mismo punto negativo máximo, las tres curvas. La curva 1 es la curva azul, la curva 2 es la curva roja y la curva 3 es la curva café. ¿En dónde fue que aumentamos la masa? Dice que la masa M aumenta en la curva 1. ¿Ok? Y va aumentando de acuerdo, la 2 es mayor y en la 3 es mucho mayor. ¿Qué podemos ver? Que se demora más tiempo en hacer una oscilación, ¿cierto? La 1 se demora menos tiempo, la 2 se demora un poquito más y la 3 se demora mucho más tiempo. Quiere decir entonces que si yo aumento la masa, aumenta el periodo. El periodo es el tiempo que se demora en dar una oscilación. Si el periodo aumenta, disminuye la frecuencia y bueno, digamos que esas relaciones ya se pueden sacar de acuerdo a las ecuaciones. Miremos el caso contrario en donde el K, que es la constante del resorte, aumenta, pero dejo la masa y la amplitud constante. Entonces, de nuevo, la amplitud es constante, claramente. La masa es constante y el K aumenta. De acuerdo a la ecuación que habíamos visto previamente, si el K aumenta, el periodo debe disminuir, que es efectivamente lo que vemos. La 1 se demora más haciendo la oscilación, la 2 se demora menos tiempo y la 3 se demora mucho menos tiempo. El K del 1, el K del 3 es mucho mayor que el K del 1. Entonces vemos que si el K aumenta, el periodo disminuye. Por último, vemos que pasa si entonces la amplitud aumenta, pero no cambió ni el K ni el M. Entonces acá claramente la amplitud aumentó, siendo la de la curva 3 la máxima, pero si se fijan en estos puntos, fíjense que siempre pasa por los mismos tiempos. Se demora lo mismo en cada caso en hacer oscilación, o sea que la frecuencia, el periodo no dependen, que era lo que habíamos dicho, no dependen de esa amplitud. Para mirar el caso de las energías en este sistema de movimiento armónico simple, vamos a tener, por ejemplo, en el sistema de masa-resorte, una energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado, y una energía potencial elástica, que es la del resorte, un medio de K por X al cuadrado. Cuando yo sumo estas dos, teniendo en cuenta, calculando la velocidad, calculando el X de acuerdo a las ecuaciones que había obtenido con el A coseno, me voy a dar cuenta que energía es una constante a lo largo de todo el movimiento. ¿No se está perdiendo energía? Sí, pues no tenemos fricción claramente. Y esa energía en el caso del resorte va a depender de la constante del resorte y de la amplitud al cuadrado. En este caso la energía sí depende de la amplitud y depende de forma cuadrática. Acá podemos ver una grafiquita entonces de cómo al principio en los puntos de máxima elongación la velocidad es cero, o sea la energía cinética que es la verde es cero, pero la potencial es máxima. Y en el punto de equilibrio, que sería este, pues el resorte no está ni comprimido ni estirado, o sea que la energía potencial es cero, pero la velocidad es máxima, o sea la energía cinética es máxima. Cuando yo sumo estas dos me da una energía constante. El otro movimiento armónico simple más común es el del péndulo, cuando las oscilaciones se hacen con ángulos pequeños. En este caso la frecuencia angular del péndulo va a depender nomás de G, o sea, va a depender con el planeta en el que yo esté y va a depender de la longitud de ese péndulo. Este péndulo es un péndulo simple, donde asumimos que la cuerda no tiene masa, la masa está totalmente concentrada acá. En este caso podemos hacer el mismo análisis y podemos decir, por ejemplo, que si la longitud aumenta, el periodo aumenta, si la gravedad aumenta, el periodo disminuye. Y pues lo contrario. Otro caso como es el del péndulo físico, donde ya pues no simplemente consiste en una cuerda y una masa concentrada, sino un objeto
con masa total m, en el cual entonces se va hagan de cuenta que se clava una puntilla y un objeto y el objeto se pone a oscilar. La distancia entre donde se clava esta puntilla hasta el centro de masa es d y el momento de inercia con respecto a este punto es i. En este caso el periodo va a depender del momento de inercia, de la masa total, de g y de d. Acuérdense que la inercia por dentro de ella depende de la masa total también del objeto y de unos factores geométricos, o sea que al final de cuentas digamos que el periodo no va a depender de esa masa, más bien va a depender de cómo es que está distribuida esa masa a lo largo de todo el objeto. Por último, si incluimos entonces ya un factor de fricción, que es este B que está acá, va a tener un movimiento periódico, pero ya va a ser un movimiento periódico donde se va perdiendo energía, en donde la amplitud cada vez se va haciendo más pequeña. La ecuación que rige este movimiento serían estas que están acá, donde la frecuencia, por ejemplo, en este es un sistema de masa resorte, se vería afectada un poco. Esta era la frecuencia, la parte de la frecuencia que teníamos normal, frecuencia angular normalmente en el sistema masa resorte. Tendríamos que agregarle este término donde este B es un factor dado que depende de la fricción. Bueno, eso sería todo del repaso. Si tienen cualquier duda, no olviden colocarla en los comentarios y quedamos atentos también en la clínica para responder todas sus dudas.